Continuamos con nuestras lecciones sobre este tema del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Y hoy vamos a empezar el estudio relativo a Mateo capítulo 19. Lo que el Señor Jesús enseñó sobre el divorcio acorde a lo que Moisés había enseñado. En el capítulo previo, en las lecciones previas que tuvimos las 2 semanas anteriores, miramos el Sermón del Monte y contrastamos que antes de ser una enseñanza del nuevo pacto, la enseñanza de Jesús era esa de los fieles rabinos judíos interpretando fielmente la enseñanza de Moisés a su audiencia judía. Y en ese capítulo, en esas lecciones, cubrimos cada versículo de Mateo 5, excepto los versículos 31 y 32, que ahora pues vamos a discutirlos junto con Mateo 19, en los cuales Jesús interpretó correctamente la enseñanza de Moisés sobre el divorcio y las segundas nupcias en Deuteronomio 24 para su audiencia judía. Vamos entonces a ver el adulterio versus la carta de divorcio. La enseñanza del Señor Jesús. Mateo 5 empieza diciendo: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Es lo que el Señor Jesús enseña en el Sermón del Monte. Ahora, la enseñanza del Antiguo Testamento. Como estudiamos en una de las lecciones anteriores, el pasaje principal que trata con el divorcio en el Antiguo Testamento es Deuteronomio 24, donde Moisés dijo: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Como estudiamos hace un par de semanas, a través de un estudio de la palabra indecencia o impropia, la cosa indecorosa de Deuteronomio 24 eran las relaciones o actividad sexual ilícita no castigable con la muerte. Incluso el adulterio. Si no habían suficientes testigos para llevar a cabo la pena de muerte, la lascivia, el toque o el manoseo indecente de los miembros del sexo opuesto, ello caía dentro de la categoría de la cosa indecente. Incluía toda relación o actividad sexual ilícita no castigable con la muerte. ¿Qué permitió Moisés en los casos donde la esposa de un hombre era culpable de relación sexual ilícita?
en otras palabras, fornicación, que no era castigable con la muerte, permitió que el hombre la repudiara y debía darle una carta de divorcio en tales casos. Jesús enseñó lo mismo que Moisés en Mateo 5 y en Mateo 19. El señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, escribe lo siguiente: lo trágico era que la práctica se quedaba muy rezagada del ideal. Había algo que viciaba toda relación matrimonial. Una mujer era, a los ojos de la ley, una cosa. Estaba totalmente a disposición de su padre o de su marido. Virtualmente no tenía ningún derecho legal. No podía, en ningún caso, divorciarse de su marido por ningún motivo, mientras que el marido podía divorciarse de ella por cualquier razón. Uno puede divorciarse de una mujer, decía la ley rabínica, contando o no con la voluntad de ella. Basta con la voluntad de él. El asunto se complicaba por el hecho de que la ley judía del divorcio se formulaba muy sencillamente, pero su significado era discutible. Se formulaba en Deuteronomio 24:1. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Este proceso de divorcio era extremadamente sencillo. El documento de divorcio decía sencillamente: sea esto por mi parte tu escritura de divorcio y carta de despedida y acta de liberación, para que te puedas casar con quien quieras. Todo lo que tenía que hacer el marido era entregar ese papel a su mujer en presencia de 2 testigos y quedaba divorciada. Habiendo llegado hasta aquí, hermanos, podemos establecer que la enseñanza de Moisés es exactamente lo que Jesús enseñó en Mateo 5 y en Mateo 19. Cuando Jesús terminó ambos pasajes, la única base sobre la que uno podía repudiar a su cónyuge y volverse a casar era sobre la base de la relación sexual ilícita. Jesús enseñó a los judíos en Mateo 5 y en Mateo 19 exactamente lo que Moisés enseñó a las mismas personas. Quedémonos aquí un instante. En el libro, en Mateo 5, antes de seguir adelante, en particular, Mateo 5, 31 y 32 se origina solamente 12 versículos después de que Jesús pronunció un ay sobre aquellos que harían y enseñarían diferente a la ley de Moisés. Notemos lo que dice antes, lo que el Señor dijo 12 versículos antes de decir lo relativo al matrimonio y el divorcio. En los versos 17 al 19, vuelvo y repito, 12 versículos antes de Jesús pronunciar lo de el divorcio, dijo lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Como comentamos en una de las lecciones anteriores, los judíos estaban convencidos de que Jesús vino para descartar la enseñanza de Moisés. Pero Jesús estaba negando eso mismo. Cuando Jesús dijo, en el versículo 19 que está ahí en pantalla, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús pronunció un ay, una advertencia sobre el maestro que enseñara de esa manera a los judíos, quebrantando uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres. Advirtió. Ahora, alguien podría decir, Jesús entonces se dio media vuelta y les enseñó algo diferente a las enseñanzas de Moisés sobre el divorcio y las segundas nupcias. Me devuelvo. Jesús había dado un ay, una advertencia para aquel que enseñara diferente, para aquel que enseñara contrario a lo que Moisés había enseñado. Ahora, si él hizo esa advertencia, ese ay, entonces 12 versículos después, Jesús enseña algo diferente a lo que Moisés había enseñado. Se dio media vuelta y les enseñó algo diferente a la enseñanza de Moisés sobre el divorcio y las segundas nupcias. ¿Las segundas nupcias? La respuesta sencilla es no. Jesús en Mateo 5, particularmente en los versículos 31 y 32, cuando habla del divorcio, habla del matrimonio, no está enseñando diferente a lo que Moisés había enseñado en Deuteronomio 24. El hermano Bob Waldron, en su libro no, es uno de los artículos que se encuentra en el libro del hermano Dennis Allen y Gary Fisher. ¿Es lícito? Un estudio comprensivo del divorcio. El hermano Waldron escribe lo siguiente. No hay conflicto entre Deuteronomio 24, 1 al 4 y la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Cuando Jesús habló en Mateo 5:32 y en Mateo 19:9, simplemente estaba ampliando y aclarando la ley en Deuteronomio 24 y cerrando la laguna inventada por los judíos a través de la dureza de sus corazones. Él señaló que cualquiera que repudia a su esposa por una causa que no sea el adulterio, convierte a su esposa en adúltera. Jesús explicó lo que Deuteronomio 24, 1 al 4 solo insinuaba. Jesús también mostró que el hombre que repudiaba a su mujer por una causa distinta al adulterio y se casaba con otra, él mismo cometía adulterio. Y en este otro párrafo dice, lejos de ser una desviación de la ley del matrimonio de Dios en el principio, Deuteronomio 24, 1 al 4 está en completa armonía con esa ley.
Y añade en la segunda parte de este parágrafo: cuando Jesús trató el tema del matrimonio y el divorcio, Mateo 5, Sermón del Monte, Mateo 19, cuando vinieron los fariseos a tentarle, dijo, o escribe el hermano Walden, cuando Jesús trató el matrimonio y el divorcio, Mateo 5 y Mateo 19, simplemente corrigió la mala aplicación de Deuteronomio 24 por parte de los judíos y declaró lo que solo estaba implícito en ese pasaje. Entonces, habiendo llegado hasta aquí, podemos concluir que el Señor Jesús en Mateo 5 y en Mateo 19 enseñó lo mismo que enseñó Moisés en Deuteronomio 24. Habiendo visto que la enseñanza de Jesús a los judíos en Mateo 5 estaba dirigida a los judíos y enseñaba la misma cosa como la enseñanza de Moisés a las mismas personas en Deuteronomio 24, en un momento más adelante vamos a dirigir nuestra atención a Mateo 19. Mateo 5. Vamos a correlacionarlo con lo que enseñó Moisés. Vuelvo y repito. En Mateo 5, el Señor enseñó lo mismo que Moisés en Deuteronomio 24. No enseñó nada diferente. No enseñó nada contrario. No enseñó algo más elevado, más sublime que lo que hubiera enseñado Moisés en Deuteronomio 24. Empieza diciendo en el verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Jesús aquí está haciendo referencia a lo que Moisés había enseñado en Deuteronomio 24. Le escribirá carta de divorcio. Jesús no está diciendo nada nuevo, Jesús no está diciendo nada diferente, Jesús no está cambiando lo que Moisés había dicho en Deuteronomio 24. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso era lo que había dicho Moisés. Deuteronomio 24:1, le escribirá carta de divorcio. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Ya habíamos nosotros estudiado con anterioridad lo que era la cosa indecente. Jesús está explicando a los judíos aquí que la cosa indecente de la que había hablado Moisés en Deuteronomio 24 era la fornicación. Que ellos lo habían alterado, lo habían cambiado, lo habían tergiversado por cualquier causa. Devolvámonos a Deuteronomio 24 por un momento. La cosa indecente. Ya estudiamos en una lección anterior qué era la cosa indecente. Aquellos de ustedes que no hayan tenido la oportunidad de estar en esa clase o necesitan refrescarlo, los invito a que se remitan a esa lección que está en mi canal en YouTube. Dice el señor Barclay, uno de los grandes problemas que presentaba el divorcio judío dependía de la formulación mosaica. Esa formulación establecía que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella no hallaba gracia en sus ojos, porque él había encontrado algo indecente en ella. La cuestión era, ¿cómo se había de interpretar la frase algo indecente? En este punto, los rabinos judíos estaban divididos diametralmente. Y era aquí donde los interlocutores de Jesús querían involucrarle.
Los de la escuela de Shammai estaban seguros de que una cuestión de indecencia quería decir fornicación. Y solo eso. Y que no se podía despedir a una mujer por ninguna otra causa. Aunque una mujer fuera tan malvada como Jezabel, en tanto en cuanto no cometiera adulterio, no se la podía despedir. Por otra parte, los de la escuela de Hillel interpretaban eso del asunto de indecencia de una manera más amplia. Decían que quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella le estropeaba la comida, si llevaba el pelo suelto, si hablaba con hombres en la calle, si hablaba con poco respeto de los padres de su marido, si era alborotadora y se la podía oír en la casa de al lado. Rabí Akiva llegó hasta el punto de decir que la frase, si ella no encuentra gracia en los ojos de él, quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba que le gustara más o que considerar más bonita. Ahora, este es el comentario del señor Barclay. Pero la respuesta debe provenir de la Escritura, porque nosotros los hombres no somos inspirados. Nosotros no somos como los apóstoles, que sí fueron inspirados. Ahora, estos comentarios nos sirven a nosotros de ayuda porque nos dan información del primer siglo, de estos dos hombres, Shammai y Hillel, que eran contemporáneos del Señor Jesucristo. Jeremías, el profeta, en el capítulo 3, dice, empezando en el verso 6, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado, recuerden, la cosa indecente de Deuteronomio 24:1 hace referencia a la fornicación. ¿Qué había pasado con los judíos? Que ellos habían convertido la cosa indecente en cualquier cosa. El Señor vino a corregirles y decir, ustedes están muy equivocados, señores. Ahora, Jeremías 3 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. ¿Por qué? Porque esa era la instrucción de Moisés en Deuteronomio 24:1, donde decía en Deuteronomio 24:1 que había que despedirla por haber fornicado. Bueno, leamos lo que dice Deuteronomio 24:1, y la despedirá de su casa. Y la despedirá de su casa y dice ahí, volviendo al versículo 8 de Jeremías 3, ella vio que por haber fornicado, la cosa indecente, yo la había despedido porque eso había instruido Moisés y dado carta de divorcio. Eso fue lo que dijo Moisés en Deuteronomio 24:1, le escribirá carta de divorcio. Vemos aquí, en lo que nos está mostrando Dios a través del escrito de Jeremías, que la cosa indecente no era cualquier cosa. No era que la mujer dejara quemar los alimentos, no era que la mujer ya la sazón en la preparación de sus alimentos había cambiado, no era que ella era alborotadora y la escuchaban los de al lado, no, nada de eso, así lo habían convertido ellos, pero el Señor les dice, momentito, y vemos aquí en Jeremías 3, en donde el profeta nos está explicando o nos está mostrando por vía de comparación que la cosa indecente de Deuteronomio 24 era la fornicación. Volviendo a Mateo 5, donde habíamos quedado nosotros ahora. Vuelvo y leo el verso 31 de Mateo 5. Recuerden, en Mateo 5 el Señor Jesús está enseñando lo mismo que Moisés. Verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio.
Era lo que decía Deuteronomio 24. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, que es la cosa indecente de la que habló Moisés en Deuteronomio, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a hacer algo sencillo, permítanme, hermanos. Quiero que le presten atención a sus pantallas, ya sea en su computadora o en su celular, al ejercicio que voy a hacer aquí en la comparación de Deuteronomio 24 con Mateo 5, porque mi énfasis es que Jesús no está enseñando algo diferente a lo que enseñó Moisés. Está enseñando lo mismo a las mismas personas, a los judíos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos por un momento a borrar fornicación. Vamos a borrar, vuelvo y lo hago, pero digo, préstenle atención a la pantalla para que vean la secuencia. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Borremos causa de fornicación. Coloquemos en lugar de fornicación, coloquemos cosa indecente, que es lo que he venido exponiendo desde varias clases anteriores, que la cosa indecente es fornicación. Y ya vimos en el texto de Jeremías que nos muestra que la cosa indecente es la fornicación. Entonces, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por cosa indecente, hace que ella adultere. Si ella se vuelve a casar, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué? Porque el repudio no fue por cosa indecente. Pero sigamos con el ejercicio. Vamos a leer ahorita versículo 22, pero yo os digo que el que repudia a su mujer por cosa indecente. Me devuelvo al texto anterior, la diapositiva anterior, en donde nos dice que el que repudia a su mujer y no fue por cosa indecente, hace que ella adultere si se vuelve a casar. Y aquel que se case con la repudiada también adultera, porque el repudio no fue por cosa indecente. Ahora, pero yo os digo que el que repudia a su mujer por cosa indecente, que fue lo que dijo Moisés. El hombre, si halla en ella alguna cosa indecente, por cosa indecente, en este caso la mujer es repudiada por cosa indecente, no hace que ella adultere. Si se vuelve a casar, no hace que ella adultere. ¿Por qué? Porque Moisés había dicho en Deuteronomio 24:2 que salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Me devuelvo. Volvamos. Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por cosa indecente, repudia a su esposa, se divorcia de ella y no fue por cosa indecente, si ella se vuelve a casar, adultera. Y el que se casa con ella, que fue repudiada no por cosa indecente, comete adulterio. Nuevamente, yo os digo que el que repudia a su mujer por cosa indecente, fue lo que dijo Moisés. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no hace que ella adultere. Porque Moisés dijo, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Y el que se casa con la repudiada no comete adulterio, porque ella fue repudiada por cosa indecente, por fornicación. Volviendo a lo que el hermano Waldron en este libro Es lícito escribió en él, y que lo cité hace un momento, lo vuelvo a leer para ustedes, mis hermanos. Dice, no hay conflicto entre Deuteronomio 24, 1 al 4 y la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Cuando Jesús habló en Mateo 5:32 y en 19:9, simplemente estaba ampliando y aclarando la ley
en Deuteronomio 24 y cerrando la laguna inventada por los judíos a través de la dureza de sus corazones. Él señaló que cualquiera que repudia a su esposa por una causa que no sea el adulterio, convierte a su esposa en adúltera. Jesús explicó lo que Deuteronomio 24 solo insinuaba. Jesús también mostró que el hombre que repudiaba a su mujer por una causa distinta al adulterio y se casaba con otra, él mismo cometía adulterio. Lejos de ser una desviación del matrimonio de Dios en el principio, Deuteronomio 24 está en completa armonía con esa ley. Cuando Jesús trató el tema del matrimonio y el divorcio en Mateo 5 y en Mateo 19, simplemente corrigió la mala aplicación de Deuteronomio 24 por parte de los judíos y declaró lo que solo estaba implícito en el pasaje. Eso fue lo que el Señor Jesús enseña en Mateo 5. No está enseñando nada diferente. No está cambiando lo que había enseñado Moisés en Deuteronomio 24. Está confirmando. Y a que estos judíos que habían torcido la enseñanza de Moisés, les está diciendo, señores, qué pena. No es por cualquier causa, es por lo que Moisés había autorizado. La cosa indecente, y la cosa indecente es fornicación. Y ella se puede volver a casar. Y el que se case con ella no adultera. Ahora, la enseñanza de Jesús en Mateo 19. Habiendo visto que la enseñanza de Jesús a los judíos en Mateo 5 estaba dirigida a los judíos y enseñaba la misma cosa como la enseñanza de Moisés a las mismas personas en Deuteronomio 24, vamos entonces a dirigir nuestra atención a Mateo 19. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La forma en que estos fariseos estaban tratando a Jesús muestra que realmente no eran sinceros en sus preguntas. En otras palabras, no estaban preguntando para buscar la verdad, sino que más bien estaban probando a Jesús, esperando que contradijera a Moisés. Cuando estos fariseos preguntaron si el divorcio por cualquier causa era lícito, ¿a cuál ley suponen ustedes, hermanos, que ellos estaban refiriendo? ¿A la ley de Cristo, que no sería efectiva aún por algún tiempo y de la cual no sabían nada? ¿O de la ley bajo la cual vivían ellos y Jesús, que era la ley mosaica? Claro, preguntaron con referencia a la ley de Moisés, la cual en este preciso momento estaban tratando de que el Señor la contradijera. Todos en esta narración en Mateo 19 estaban viviendo bajo la ley mosaica. Adicionalmente, aunque preguntaron acerca de cualquier causa, realmente no estaban interesados en el caso del adulterio verificado, porque Juan, capítulo 8, muestra que ellos sabían qué hacer en el caso de una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Leamos. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Las causas por las que los judíos estaban preguntando
eran los casos distintos al adulterio verificado. En este momento, los judíos cuestionaron a Jesús. En el momento en que ellos cuestionan a Jesús, los rabinos de varias escuelas estaban involucrados en una controversia desenfrenada acerca de la enseñanza de Moisés. Los rabinos conservadores de la escuela de Hillel enseñaban que lo reprochable o indecente de Deuteronomio 24 era la fornicación. Los rabinos liberales de la escuela de Shammai enseñaban que Moisés permitió el divorcio casi por cualquier razón. Decían que si un hombre encontraba a una mujer más hermosa, podía, con la bendición de Moisés, repudiar con alevosía a su esposa y casarse con la más bonita. Si una andaba dando vueltas en las calles, él podía hacer lo mismo. Alguna cosa indecente. Volvamos a lo que nos comenta el señor Barclay en su comentario al Nuevo Testamento. Está claro que el punto álgido del asunto estaba en la interpretación de la frase alguna cosa indecente. En todos los asuntos de la ley judía había dos escuelas. Estaba la escuela de Shammai, que era la más estricta, severa y austera, y estaba la de Hillel, que era la escuela liberal amplia y generosa. Shammai y su escuela definían alguna cosa indecente como falta de castidad y nada más. Aunque una esposa sea tan sascándil como la mujer de Acab, decían que si no es por adulterio no se la puede divorciar. Para la escuela de Shammai no había más base legal para el divorcio que el adulterio y la inmoralidad sexual. Por otra parte, la escuela de Hillel definía alguna cosa indecente de la manera más general. Decían que quería decir que un hombre se podía divorciar de su esposa si le estropeaba la comida poniendo demasiada sal, o si aparecía en público con la cabeza descubierta, si hablaba con hombres en la calle, si era alborotadora, si hablaba sin el debido respeto de los padres de su marido en su presencia, si era metijona o pendenciera. El famoso Rabí Akiva dijo que la frase quería decir si no le resulta agradable, y que eso le daba derecho a un marido a divorciarse de su mujer si encontraba otra que le parecía más atractiva. Siendo como es la naturaleza humana, es fácil suponer cuál de las dos escuelas llegó a tener más influencia. En el tiempo de Jesucristo, el divorcio se había ido haciendo cada vez más fácil, hasta tal punto que las jóvenes no se querían casar porque el matrimonio era inseguro. Lo más probable es que los fariseos le estuvieran preguntando a Jesús si estaba de acuerdo con la opinión estricta de Shammai o con la más suave de Hillel, y que buscaran de esta manera implicarle en la controversia. Estos judíos estaban tentando o probando a Jesús para ver qué lado tomaría en su enardecida controversia. En los versículos 4 en adelante, Jesús contestó. Respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los judíos tomaron entonces la respuesta del Señor de estar del lado de los rabinos conservadores, de manera que le preguntaron más acerca de Deuteronomio 24 en los versículos 7 y 8. Le dijeron,
¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La cita que ellos hacen de Moisés muestra nuevamente que estaban cuestionando a Jesús con referencia a la ley de Moisés cuando empezaron su pregunta con ¿es lícito? No les gustó. No les gustó la respuesta de Jesús, entonces le hicieron la otra pregunta. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Muchas veces somos tentados a entender la palabra permitió como significando toleró o cedió. Tuvo que ceder Moisés. Tuvo que aceptar la situación. Tuvo que tolerar esa circunstancia. Bueno, hermanos, los invito para el día de mañana, donde vamos a continuar en esta porción donde hemos llegado. Moisés os permitió. ¿Significa eso que toleró? ¿Cedió? Muchas gracias, hermanos, por su atención, por escucharme hasta aquí. Y como les dije, mañana continuaremos con la segunda parte de Mateo 19.